tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos al programa 12 de este ciclo. 240 programas desde que comenzamos esto que hemos dado en llamar aquí en UniTV Pensamiento Crítico. Un programa, mire, que no le falta nada. Lo hemos titulado La curva en ascenso y cambios de criterios presiona a los intendentes. Hay una marcada preocupación de los intendentes que hoy se convierten en la principal muralla para enfrentar esta pandemia del COVID, del coronavirus, y ven como algunos cambios de criterios, ven como alguna cuota grande de irresponsabilidad social va haciendo que la demanda cada vez sea más fuerte, no solo con las funciones que deben prestar propiamente los intendentes en un momento de fuerte crisis económica, sino también frente a la respuesta que debe dar el sistema de salud. Un sistema de salud que, como todos sabemos, no es de ahora, sino desde hace muchísimos años, era un sistema de salud débil, que debió multiplicarse en la medida de las posibilidades y que los recursos los permitieron para afrontar este tiempo. Estamos con gestiones de gobierno que llevan 9 meses, hoy 10, 9 meses, 6 de pandemia, y con toda una realidad que iremos describiendo a lo largo de este programa. Pero vamos a comenzar primero, justamente para poder mostrarles y que entiendan de qué estamos hablando, una placa, porque a comienzo de semana se definió un nuevo criterio para lo que tiene que ver con los hisopados de los contactos estrechos. Esto buscando racionalizar recursos y en una idea que se va a ir estudiando semana tras semana, hicimos esta placa para que ustedes se entiendan. Mire, el nuevo criterio para hisopado de contactos estrechos apunta que se va a hacer el test a las personas de 60 o más años, grupo de riesgo, a las personas de menos de 60 años con comorbilidad o enfermedades preexistentes, a las embarazadas, al personal esencial y a la persona con síntomas, a la persona sintomática. Esto deja afuera a los asintomáticos, que hasta aquí eran también hisopados, eran también medidos, y esto ha causado una preocupación en un sector de la sociedad porque entienden que allí entre los asintomáticos convive una gran parte de la población que hoy está llevando de un lugar a otro el virus. Más allá de que, cuando estamos hablando de contacto estrecho, debe quedar en claro que son personas que deben quedar aisladas por 14 días, con lo cual no deberían, hasta tanto se confirme o no su patología, deberían quedar, decíamos, aislados y sin contacto con otros actores de la sociedad. Esto es por un lado, pero por otro lado también, miren, le vamos a poner 3 ejemplos. Vamos a ir primero con la captura de una publicación que hacía Cristian Giano, el intendente de Arroyo Algodón, que ahí ya lo estamos observando ahí, bien lo hago. Cristian Giano, mira la parte final, si bien nosotros hemos remarcado una parte, pero lo invito a que lea por allí desde el último bloque, donde dice el último párrafo: el día martes estaremos realizando entre 50 y 100 análisis. Bueno, y al final hay un punto y ahí dice: les volvemos a pedir, por favor, que corten con la realización de reuniones sociales, ya que a esta altura no sabemos qué cantidad de personas pueden estar contagiadas. Y ahí lo remarcado en rojo: apelamos a la responsabilidad social de todos. Esto es lo que decía uno de los intendentes. Y los intendentes también, por estar en la primera línea de batalla, han comenzado a demostrar y a caer contagiados. Por ejemplo, esto mostraba hace ya una semana atrás el joven intendente de Luca, Arieti, quien también aquí en este tuit que estamos observando, ahí está, Augusto Arieti, un colega, bueno, dice: queridos vecinos, en la tarde de este martes, hablamos de una semana atrás, un poco más de una semana atrás, el Laboratorio Central de la provincia informó el resultado del hisopado que se me realizó el día sábado y que el mismo obviamente dio positivo. Ahí tenemos uno de los intendentes, como otros tantos de la provincia, que está contagiado. Yo les sigo mostrando cosas para que vayamos desde el comienzo tomando conciencia. Vamos a llegar hasta Laguna Larga, nos vamos a ir en realidad por la vieja Ruta 9,
Y mire, ahí el intendente de Laguna Larga con la secretaria de Salud grababan un video que es más extenso, pero lo hemos con la edición de Franco Abeger resumido. Escuche concretamente cómo prácticamente suplicaban, le pedían a sus vecinos. Buenas noches, queridos vecinos. Estoy acompañado de la doctora Noelia Fernández, que viene trabajando arduamente con todo el equipo de salud de nuestro hospital municipal y junto al equipo de control, dándole una gran batalla al COVID-19. La doctora nos va a comentar un poquito de la situación que estamos viviendo hoy. El 80% de los casos confirmados de COVID-19 en Laguna Larga se deben a reuniones sociales. Por lo tanto, le pedimos, por favor, encarecidamente a la comunidad de Laguna Larga que evite este tipo de reuniones. Bien, ahí tenemos varios testimonios, varias realidades. Esto es lo que se está viviendo tierra adentro. Esto es lo que estamos viviendo en el interior y que hace que, vuelvo a repetir, haya una marcada preocupación por parte de los intendentes. Uno de los mandatarios municipales que vamos a consultar en este programa, que en realidad lo hemos hecho hace minutos nada más por cuestiones de agenda, es el presidente del Consejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal de Villa María, el ingeniero Pablo Rosso. Hace instantes hablábamos con Rosso y le preguntábamos sobre la situación imperante en Villa María, si estábamos viviendo el momento más crítico, una entrevista que son aproximadamente 12 minutos y los invitamos ya a compartirla. Y es, así como lo estás introduciendo, era un proceso que el ministro comenzó a marcarlo casi 8 semanas atrás. Ayer compartíamos una larga jornada de trabajo con su equipo y sabemos que lo que se avecina en muchos lugares de la provincia es esta presentación de picos. Villa María no va a ser la excepción. Y bueno, sí, transitando como vos y cada uno de nuestros vecinos y nuestras vecinas saben, un sostenimiento de casos que todos sabemos que hoy no son comprometedores para el sistema sanitario, pero que la evolución de la enfermedad, la capacidad de contagio que tiene esta enfermedad, nos puede poner en un escenario mucho más complejo y por eso desde anoche haciendo oficial este cambio de estrategia para territorializar la presencia en cada uno de los barrios de nuestra ciudad. ¿Me puede explicar sintéticamente en qué consiste, cuál es la idea? A medida que aumentan los casos, Leo, tenemos cada vez más personas que de alguna manera custodiar desde el aislamiento, desde sus síntomas, desde la evolución de su estado de salud, desde el cumplimiento de los procesos mismos de permanecer en casa. Hoy estamos en esa custodia también, debido a que, por ejemplo, no, es una situación real que hay personas que no sienten ningún compromiso de su salud y así mismo le están atravesando y por eso el concepto de quedarse en su casa es realmente el que nos hace falta asegurar para que no sea un transmisor. Bueno, en ese proceso que hoy tenemos concentrado en el Leonardo Fabio, nuestra idea para esta primera etapa, que ya está rigiendo a partir de hoy, es tomar 5 lugares de la ciudad, regionalizarlos y de alguna manera desconcentrar esa tarea que hoy para las personas que están en ese lugar empieza a ser de alto peso laboral y por supuesto de muchísima exigencia psíquica, mental, con los asesores, con los médicos, con la seguridad, con las distintas aristas que tiene esta pandemia. No es una arista solo en el área de salud, tiene aristas sociales, tiene aristas económicas, tiene aristas culturales. Y en ese proceso desconcentrar es tratar de estar más cerca de los vecinos, poder generar en cada lugar un monitoreo que la ciudad lo tiene previsto con sus 8 Municerca, con sus 13 CAPS, con sus centros vecinales, con distintas organizaciones en los territorios que existen y que para esta etapa, como nos decía ayer Gabriela, va a ser la mejor herramienta. Barbán, va a ser la mejor herramienta que podemos aplicar. Ya hoy estamos en esa mirada donde, por supuesto, también no deja de ser para nosotros un desafío y también una posibilidad alta de no convertir a la ciudad en un brote tan grande que
las recomendaciones médicas indiquen pasos hacia atrás, que es lo que ninguno quiere. Rosso, evidentemente estamos viviendo ya un tiempo de transmisión comunitaria en Villa María. Por definición, no lo decimos como médico, para que entienda la gente, no todos los casos, ya prácticamente el 25% de los casos no tiene un nexo que se pueda diferenciar. A ver, cuando esa situación se empieza a presentar y por más que profesionales de la medicina te digan que la aplicación de la fórmula le da a Villa María que todavía no tiene una transmisión comunitaria, quiere decir que vos o yo nos podemos cruzar hoy en la calle con una persona que no sabe que tiene la enfermedad. Entonces el escenario es ese, que hoy no podemos asegurar que todas las personas que están aisladas sean las únicas que están comprometidas con el virus. Hay una preocupación que llega fundamentalmente de muchos municipios en cuanto a algunos cambios de criterio, que es esto de, por ejemplo, no hisopar más a los contactos estrechos asintomáticos, el tema de la demora en algunos resultados. Fundamentalmente, intendente decía de la región cercana, están muy preocupados y entienden que estos cambios de criterio y estas dilaciones le están trasladando una presión muy grande a esto que usted decía recién, de que encima falta un poco de responsabilidad social de la gente a la hora de tener que estar, permítame el término, guardada o quedándose en su hogar. ¿Esto lo ven también en Villa María? Ayer lo hablábamos, estábamos en un escenario donde el brote de Río Cuarto, como ha ocurrido con muchos brotes en todo este tiempo, ha puesto a nuestro laboratorio central de la provincia en una capacidad de reservas, de recibimiento de muestras superior al que puede procesar. En estos escenarios se pone, por supuesto, un poco más difícil para las gestiones municipales esta administración, este reclamo fundado de alguien que está esperando un resultado y que no sabe si está atravesando precisamente la enfermedad o no. Y por eso yo creo que en estas situaciones todos tenemos que actuar de manera paciente, social, responsable, para poder dar cumplimiento a la exigencia médica. El cambio de protocolo es un proceso que sabíamos que estaba dentro de las posibilidades para este tipo de etapas. Todos sabemos que cuando una pandemia avanza y cuando viene una persona que presenta sintomatología similar, en estos momentos es más que sospechosa de COVID y por eso se pide su aislamiento y de control de sus síntomas. Creo que este proceso, o al menos así lo decían ayer la gente del Ministerio de Salud de la provincia, se va a empezar a equilibrar a partir de la semana próxima. Ojalá así sea. Bueno, veo que lo están demandando, no quiero abusar de este tiempo, le voy a hacer un par de preguntas más. Algo dijo recién, ¿descartan definitivamente el regresar de fase, lo que a muchos denominan la fase 1? Esto se volvió a instalar como debate a partir de lo que anunció en la jornada de hoy el intendente de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosas, de que desde el sábado vuelven a fase 1. ¿Cuál es la idea? La idea es tratar de controlar que el brote no crezca. Ahora, si el brote no se puede controlar y sigue creciendo en Villa María, ¿qué pasa? Sí, ahí es donde nosotros, cualquier tipo de ciudad, estamos hablando por un conglomerado con más de 100.000 habitantes, en el caso de Villa María y Villanueva, un brote desmedido, un aumento permanente de casos, lo que estaría poniendo en juego es la infraestructura sanitaria, que precisamente hemos visto como en estas semanas, después que se ha dado la estabilización en edades de caso Leo, como Villa María hoy con 150 activos está demandando 14 camas. Entonces, si ese número se eleva, va a empezar a generar sobre la infraestructura sanitaria esa preocupación. Esto no es un tratamiento corto, una persona que ingresa a un tratamiento en una internación en cama crítica normalmente tiene un proceso de 14 o 15 días y por lo tanto, si se diera una situación como tal, seguramente la herramienta que nos queda es el retroceso de fase para impedir la circulación del virus. Yo asimismo, después de esta estrategia, como conversábamos ayer, con un
una posibilidad de trabajo de 3 semanas. Sé que vamos a hacer entre todos, no solamente la gestión municipal, los medios, las distintas organizaciones de la ciudad, sino cada uno de los villamarienses, ese aporte que no es tan grande, simplemente estas 3 medidas que nos hemos cansado de escuchar y repetir, pero si las llevamos adelante y si actuamos de manera coordinada y articulada, por ahí podemos dar una buena sorpresa, que sería una buena sorpresa, una buena predisposición de los villamarienses de hacer que en nuestra ciudad los brotes o la suba de casos estén en un nivel donde no pongan en riesgo la estructura sanitaria, que no es solo de los villamarienses, sino también de toda la región de influencia, de nuestro COE y de algunos COEs que ya por presentar desbordes están demandando atención en el Hospital Pasteur de nuestra ciudad. Sí, hoy informaban desde el hospital que son de 17 localidades, entiendo, que están recibiendo pacientes en Villa María, en el hospital, ni hablar también las clínicas privadas, así que la situación es preocupante y obviamente estamos asistiendo desde la ciudad a son cerca de 420.000, 430.000 personas con todo lo que ella indica. Rosso, de mi parte nada más, no sé si quiere decir algo más, si quiere dejar alguna idea final. Sí, precisamente más allá de que el escenario es complejo, es difícil, que nos agarra con muchos días a todos, que por ahí estamos cansados, que por ahí parece que el proceso sería la resignación a la presentación, a la aparición del virus. Yo les pido a todos y a cada uno que demos lo mejor de nosotros en estos días, que el proceso no va a ser corto. Estamos escuchando noticias de lo que están sucediendo con algunas pruebas de vacunas y por lo tanto vamos a tener que transitar mucho tiempo y simplemente lo que nos están pidiendo son algunas recomendaciones especiales que no nos impiden reunirnos con nuestros familiares, que no nos impiden ir con un amigo a caminar en el espacio libre, que no nos impiden ir a un restaurante a comer con alguien, simplemente seguir estas medidas. Nosotros como villamariense y como tal vez en ciudad-región hemos logrado, como en otras veces, poner nuestro circuito económico en marcha en un escenario que ya venía complejo y que por supuesto aún no está en los niveles que pretendemos, y teniendo otros niveles por flexibilizar. Yo creo que ninguno de nosotros, los representantes de ningún sector, quiere perder eso que hemos logrado con tanto esfuerzo. Así que nos toca a cada uno de nosotros contribuir en ese granito de arena. Nosotros lo vamos a intentar desde el municipio y por supuesto le vamos a pedir a todos los villamarienses y a las villamarienses que nos acompañen y nos ayuden con esto. Bueno, ahí estaba la palabra del quien está a cargo interinamente de la Intendencia de Villa María, Pablo Rosso. Vamos a cruzar el río, nos vamos a ir a la vecina ciudad de Villanueva, porque vamos a entrar en diálogo con el intendente Natalio Graglia para ver si podemos hablar en términos similares. Graglia, entiendo que nos está escuchando, está en contacto. Lo saludo y, bueno, le agradezco que nos esté atendiendo. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo te va? Bueno, el gusto mío también de poder participar de tu programa. Bueno, y gracias por el espacio también para poder comunicar a la gente, como lo hacemos siempre, de todas las acciones que se van tomando y las medidas, y que siempre destaco el papel fundamental que ha tenido también la prensa en esta pandemia, y bueno, y agradecerte nuevamente por el espacio, ¿no? Por favor, en realidad el tema primordial es el tema pandemia, pero en la jornada de hoy ha habido un anuncio, un convenio de obra que usted ha firmado con el secretario de Obras Públicas de la Nación, Martín Gil, que me obliga a revertir, por lo menos para empezar, la agenda de la entrevista. Concretamente, ¿en qué consiste lo que han firmado hoy? Creo que es por un monto varias veces millonario. Sí, hemos firmado un convenio con Nación que ronda los 27 millones de pesos para la pavimentación del Boulevard Argentino. Va desde su intersección con calle Libertad hasta calle de Anfún, en el fondo, o sea, de punta a punta. Tenemos 3 proyectos más que están siendo también evaluados y con posibilidad de salir, que son más que nada proyectos de pavimentación de las arterias principales de la ciudad. Es un compromiso que hemos tomado también cuando
planificamos esta segunda gestión y bueno, que estamos pudiendo llevar adelante gracias al aporte que ha hecho Martín también de abrirnos las puertas, de ayudarnos con la gestión y bueno, y empezamos a ver los resultados de que Martín también esté hoy ocupando el cargo que ocupa y realmente es algo muy positivo en este contexto tan difícil que estamos viviendo, ¿no? O sea que estamos hablando de, 27 millones, me sorprendí por el monto, y estamos hablando de una obra que beneficiaría lo que es Barrio Los Olmos y algún otro allí en Villanueva. Sí, es el nexo entre Barrio Los Olmos y Barrio Florida, claro, pero que también beneficia a todo Barrio Las Quintas, es una arteria principal de la ciudad que pudimos haber terminado ya el tema del desagüe, bajar la cañería de cloaca, pudimos hacer el gas también en el sector, que próximamente vamos a estar inaugurando la obra, que se la llevamos a cabo en la gestión anterior, comenzamos los trámites con el gobierno provincial, así que esa obra también está próxima para inaugurarse. Y esto también va a ayudar muchísimo porque es una arteria muy, muy transitada y que a partir de la concreación de la obra de desagüe ha hecho que pueda también ser transitada con normalidad los días de lluvia, cosa que no ocurría anteriormente, ¿no? Graglia, ahora sí nos metemos en el tema que nos preocupa a todos. Estamos frente al momento más crítico, al momento más difícil que les toca enfrentar a todos, digo ustedes, porque bueno, quienes gobiernan de cara a la pandemia. Sí, totalmente, creo que estamos claramente en el momento que lo anunciamos como que iba a estar el pico de casos no solamente en Villanueva, sino en el conglomerado urbano que representa Villanueva conjuntamente con Villa María, y realmente en una situación compleja, pero que tenemos que no bajar los brazos y también como lo venimos manifestando ya desde hace un tiempo. Yo creo que a esta altura ya depende de nosotros, estamos bien informados de cómo prevenir los contagios, bueno, tenemos que ser responsables, hacer las cosas bien para poder evitar que sigan aumentando los casos y corre riesgo las flexibilizaciones o la vuelta a fase 1, como han pasado en ciudades como lo anunciaba recién vos, el caso de Río Cuarto, ¿no? Sí. Graglia, ¿se puede considerar que en Villanueva ya hay una suerte de transmisión comunitaria o aún no lo pueden detectar? Sí, a ver, ya hay casos donde es difícil encontrar el rastro, ¿no? El nexo, perdón, de quién proviene el contagio, y eso podemos estar hablando de contagio, que ya hay contagio comunitario. Pero para mí yo creo que eso ya tenemos que superar esa parte, creo que no debemos concentrarnos en eso, sí tenemos que concentrarnos en el cuidado personal, que es fundamental, y creo que sobre todo cuando hablamos de volver de fase, creo que lo que hay que empezar a tomar conciencia y tener en claro que la mayoría de los contagios que se han venido produciendo han sido de juntadas, que no están permitidas, con lo cual tenemos que madurar en ese sentido, ser responsables y entender de que no solamente es una decisión de cada uno, sino que en cada juntada estamos haciendo un daño también a la sociedad en general. Entonces tenemos que realmente entender y recapacitar y aflojar un poco con el tema de esas reuniones que se hacen, que son donde se da la mayor fuente de contagio, ¿no? Graglia, en los pueblos, las ciudades más chicas, hay una marcada preocupación, me lo han hecho llegar a lo largo de la semana los intendentes, porque algunos cambios de criterio en los hisopados, la demora en los hisopados, la demora en los resultados, le está llevando una mayor presión social a la que ya asisten de por sí a la hora de tratar de dar respuestas a todas las cuestiones que debe dar respuesta un municipio. En ciudades un poco más grandes, como es el caso de Villanueva, ¿esto también por ahí lo sufren? Claro, hay una gran demora en los resultados y en los hisopados, y también hay una cuestión que si uno ve la demora que tienen, tampoco se termina siendo efectivo cuando uno termina detectando los casos, más allá que se viene haciendo un esfuerzo muy grande desde el COE
aislar los contactos de los contactos, y eso también ayuda, pero a veces se tiene muchos días una persona en aislamiento solo por prevención, y creo que eso es lo que molesta un poco. Pero a mí me molesta mucho más que esos contagios se dan por negligencia de la gente, que también tiene que ver con eso, ¿no? A veces algún miembro de la familia comete alguna negligencia o algo que no está permitido realizar, y bueno, y por eso pasan después las consecuencias estas de tener que esperar un tiempo largo el tema de los resultados. Yo lo que pediría, que en vez de quejarnos de eso, nos pongamos las pilas, como quien dice, y realmente tratemos de cumplir con lo que se nos indica, ¿no? Y evitar las reuniones familiares o las reuniones con amigos, que son, vuelvo a insistir, tranquilamente más del 90 y pico % de los casos han salido de allí. Entonces tenemos que empezar a tener responsabilidad. Y después de los casos que se dan en esas reuniones, bueno, también se terminan contagiando a la familia. Entonces tenemos que ponernos serios en este tema y dejar de manejarnos de forma individual para pensarlo en manera conjunta, global, ¿no? Graglia, le hago una pregunta ya para ir cerrando, una más. Algo dijo usted, pero no me terminó de quedar claro. La posibilidad de regresar de fase, de anular, si se quiere el término, algunas de las flexibilizaciones. En esta jornada el intendente de Río Cuarto, Llamosas, volvió directamente a fase 1 en una ciudad donde no es menor el tema de que están a meses de votar nada más, con todo lo que ello implica. Pero digo, en ciudades como Villanueva, ¿está la posibilidad esta latente si hubiera una multiplicación de casos? Ojalá que, Leo, que no lleguemos a esto, que la gente tome conciencia. Y insisto con esto, Leo, porque no hay contagios masivos por el desarrollo de la actividad comercial, no hay contagio masivo porque la gente salga a entrenar, no hay contagio masivo porque la gente vaya a un gimnasio, no hay contagio masivo porque la gente vaya al negocio de la esquina, ni tiene que ver con el horario ese. Yo creo que acá lo que tenemos que entender, y creo que la vuelta de fase termina siendo un castigo para todos, por negligencia de algunos pocos. Entonces tenemos que tratar de evitar la juntada, es fundamental eso. Y que la gente también nos ayude, porque ya es muy difícil dar abasto con la cantidad que se realizan, denunciando estos hechos, denunciándolo, y bueno, que nosotros podamos actuar mucho más rápido, y bueno, y que trabajemos de manera más severa también. Y un poco también se objetaba cuando habíamos dispuesto el tema de las multas. Sí. Algunos objetaban el tema, aparte de la pandemia, las multas, pero hay las multas por algo que haces que no se tienen que hacer. Entonces me parece que tenemos que ser responsables, y ojalá que si sea las multas, sea también la justicia interviniendo, imputando a los que hagan la juntada, que si esa es la herramienta que hay que usar, bueno, tendremos que usarla y evitar estas juntadas grupales que se hacen, que son el foco de la mayoría de los contagios, ¿no? Graglia, le agradezco muchísimo este contacto, ha sido un gusto. Bueno, no vamos a falsear la realidad, está con muchas gestiones, está con muchas actividades, nos atendió minutos previos a la grabación del programa, así que le agradezco muchísimo una vez más. No, Leo, por favor, al contrario, agradecido como siempre, y gracias también por todo el trabajo que hace, y ojalá que este programa y el mensaje que damos sirva para que la gente tome conciencia, sobre todo los más jóvenes, que es donde más se dan estos casos de la juntada, y empecemos a tener responsabilidad para no padecerlos todos como sociedad, ¿no? Muchas gracias, un gusto. Bueno, ahora sí nosotros volvemos a nuestro lugar habitual. Me le estoy moviendo al director, perdóneme, porque quiero presentar, va a hacer su ingreso al programa nuestro compañero de trabajo, que también he recibido solo halagos la semana pasada de lo que ha sido la participación de mi compañero Gaby Ventura. Buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Buenas noches. El placer de estar una vez más aquí en Pensamiento Crítico, compartiendo el estudio con distanciamiento social. Un gran equipo hizo posible que estemos la semana pasada, también reflejando algo de lo que fue agenda en el día de hoy, Leo, de este Pensamiento Crítico, y lo va a seguir haciendo con las voces de quienes están en la primera línea, ¿no? Los intendentes municipales, que lo marcábamos en este arranque, pero que en un ratito vos vas a estar dialogando con otro intendente de la región.
Sí, señor, pero ahora vamos a hacer justamente una pausa y para cerrar este largo primer bloque, no vamos a ir a la pausa, perdón, vamos a hacer una pausa en los intendentes, pero vamos a seguir este primer bloque con qué, Gabriel, ¿qué hemos preparado? Lo que vamos a hablar ahora es otro frente de batalla y por allí el que está en la primera línea, quienes están en el sector de salud, porque hemos entrevistado a dos profesionales de la salud, uno del ámbito público, Pablo Valle, el subdirector del Hospital Pasteur, y otro del ámbito privado, Pablo Gornit, director y propietario de un laboratorio privado en la ciudad, para conocer cómo se trabaja en relación a los hisopados en Villa María, cómo es la demanda, cómo es el presente en relación a este cambio de protocolo y si hay o no recursos, no solo técnicos, sino también humanos para poder realizarlo. Compartimos el siguiente informe. Estamos en una situación cada vez un poquito más compleja. A lo mejor la gente no lo vive como propio, pero nosotros hace 5 meses estamos trabajando en el hospital con un incremento cada vez mayor de las unidades, de las necesidades, y particularmente, bueno, nosotros hemos trabajado estos meses con la región, no tanto con Villa María y Villanueva, pero en las últimas semanas hemos visto un franco incremento, digamos, de la gente afectada localmente, así que estamos trabajando con mucho más gente, con más capacidad, digamos, global de ocupación en el hospital. La sensación es que está llegando lo que se anunció tanto tiempo. Y está llegando y pareciera el cuento de el lobo, que va a llegar el lobo, que va a llegar el lobo, y durante varios meses no llegó. Entonces ahora que está llegando, la población parece no creer que está llegando y creo que continúa con medidas riesgosas para ellos y para todos sus familiares y para la población general. Lo que les puedo comentar es que las 3 últimas semanas estamos trabajando desde las 4 de la mañana casi hasta las 12 de la noche, entonces es un ritmo muy intenso. Si una persona es contacto estrecho de un positivo, ese paciente automáticamente, si es asintomático y no cumple ningún criterio de inclusión a los 4 grupos, 5 que dijimos recién, se aísla 14 días, se lo considera positivo inicialmente, ¿sí? Después del día, o sea, obviamente si en esos 14 días el paciente presenta algún síntoma, obviamente consulta porque está bajo seguimiento telefónico o tiene toda la red armada como para que consulte, se lo hisopan en cualquier momento, pero si no presenta síntomas, al día 14 se le hace un test rápido, una serología de sangre. Si es negativo ese test serológico, el paciente se encuentra de alta después del día 14 de aislamiento, y si es positivo, ahí recién se lo hisopa. ¿Sí? Obviamente si es positivo entra un protocolo de positivo, y si es negativo tiene el alta. Y doctor, ¿esta determinación se toma por un recurso finito en cuanto a lo técnico para realizar los hisopados o a qué responde? Sin duda es una optimización de los recursos y del personal a través de todo esto. Uno va cambiando, esto probablemente cambie la semana que viene, inclusive de acuerdo a la necesidad y la cantidad de casos que haya. Y de acuerdo a la fase que nos encontremos. Obviamente el sistema, digamos, está llegando a un punto de saturación, entonces se están optimizando los recursos. Nosotros tenemos 3 tipos de estudios. 2 serológicos, que significa que requiere la extracción de sangre, y es lo que se ha popularizado como test rápido. Más allá que es incorrecta la denominación técnica, pero la gente entiende de qué es lo que se está hablando. Entonces, con sangre podemos dar 2 tipos de resultados. Anticuerpos totales, serían las defensas totales de la persona contra el virus, o bien IgG, IgM, que lo que está identificando es qué tipo de defensas tiene la persona. Anticuerpos totales al público 1210, anticuerpos IgG e IgM 2.400 pesos. El hisopado, que la técnica es la PCR, que es lo que le va a estar indicando a la persona si tiene o no COVID, ahora sale 7.320 pesos. El personal está cansado, agotado, bajo mucha presión. Algunos se han contagiado. ¿Sí? Ustedes saben claramente que ha habido contagios importantes, por lo menos en el Pasteur y en otras instituciones, inclusive se han cerrado terapia intensiva de la localidad. En un momento llegamos a tener 53 aislados en el hospital. De acuerdo a la estrategia que nosotros tenemos, hemos podido cubrir, pero no ha sido fácil cubrir esas falencias o esas ausencias. Por suerte venimos ya recuperando pacientes que estaban pacientes, inclusive
aislados preventivamente se están reincorporando a sus tareas, pero sin duda el personal está agotado y estaba trabajando con mucho esfuerzo y con mucho sobrecarga laboral, por así decirlo. No logro entender muchas cosas de gran parte o de parte de la sociedad, donde había una cola a lo mejor para entrar a un pub de una cuadra el sábado, ¿sí? Y nosotros peleando por tener una cama libre para atender a un paciente que venía derivado local. La verdad que esas son las realidades que chocan y uno a veces no lo logra entender porque están a lo mejor en el otro extremo. ¿Le duele? Gente, me duele mucho, muchísimo. Sinceramente sí. Me duele mucho, dice Pablo Valle, el subdirector del Hospital Pastor, en referencia a esta doble mirada que hay de lo que está ocurriendo. Por un lado, el trabajo que dan incansablemente, lo decía también Pablo Gorning, trabajando 20 horas en el laboratorio desde hace ya varios días, y salir de una guardia, una madrugada y ver que hay una gran cantidad de gente sin los cuidados y no respetando las normativas o incumpliendo incluso aquellos lugares donde pueden juntarse y reunirse. Un panorama para entender cómo se trabaja, cómo es el proceso de hisopados en el sector público, pero también con una creciente demanda en el sector privado. Estos hisopados se realizan aquí en la ciudad, como lo marcábamos con Pablo Gorning y con Pablo Valle. Leo, te saludo desde aquí. Este ha sido el informe del día de hoy. Bien, Gaby, muchísimas gracias. ¿Cuánto en 5 minutos y monedas? ¿Cuánto se puede decir y cuánto dejó este informe en materia de reflexión? Y bueno, todo esto nos va a ir nutriendo seguramente para la opinión final. Un largo primer bloque que ya le ponemos punto final. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, otro intendente va a estar participando de Pensamiento Crítico, el intendente de Belleville, Carlos Briner.
Segundo bloque en Pensamiento Crítico, como lo decíamos al final del segmento anterior, vamos a entrar en diálogo con otro intendente. Nos vamos a ir por autopista o por Ruta 9, como usted lo prefiera, algunos kilómetros hacia el sudeste, para entrar en comunicación ya en este instante con el intendente de Belleville, con Carlos Briner. Carlos, buenas noches, entiendo que ya está en contacto. Muchas gracias una vez más por atendernos. Buenas noches, Leo, a todos los que hacen UniTV y por supuesto a toda la gente de Villa María y de la región. Un placer, Leo, gracias. Carlos, voy a ir primero por el tema que sigue ocupando la agenda, que tiene que ver con esta pandemia. Voy a hablar con un médico sanitarista y con un intendente, así que tengo dos vértices por donde encarar esto. Lo primero, ¿cómo está hoy Belleville? Bueno, hoy, Leo, estamos sin personas infectadas por coronavirus. Históricamente tuvimos solamente 6 infectados que se han recuperado y, por supuesto, controlando mucho el tema de los ingresos y todo lo que es el comercio interregional, interzonal, entre ciudades y localidades vecinas, que es por donde nosotros estimamos más puede entrar el virus. Y la segunda cuestión, los fines de semana, en los ingresos entre localidades, todo lo que llega a Belleville. Ahí se montó una estrategia, Leo, que se intensificó mucho con el correr de los meses y ahora, lejos de aflojar, se está duplicando, se están sumando voluntarios porque obviamente el personal se va agotando, se los va preparando y se sigue con esa estrategia. La pregunta es la del millón. ¿Hasta cuándo? Claro. Porque no podemos vivir eternamente así, destinando estos recursos y con un seguimiento incierto entrando en el 7º mes de este flagelo sanitario, donde obviamente el virus existe, tenemos que cuidarnos, pero las consecuencias económicas, humanas, psicológicas ya se hacen notar, amén de los otros problemas de salud que van a ir increciendo. De hecho, está ocurriendo ya, tanto como afecciones agudas graves, que no son coronavirus, digo cardiovasculares, una peritonitis o lo que fuera, o las enfermedades crónicas, como enfermos de cáncer, que por ahí no se hacen los controles que debieran hacer esperando que pase esto por miedo a contagiarse. Es decir, se empiezan a ver secuelas de cuestiones agregadas. Ese sería un panorama a grandes rasgos, Leo, que te puedo trazar de Belleville. Bien, ¿comparte usted alguna preocupación? ¿Le ha llegado de intendentes? He hablado con algunos intendentes de la región, aquí del departamento San Martín y de departamentos cercanos, en donde alguna demora de hisopados, en alguna demora de resultados, hace que, además de las múltiples respuestas, como decía usted, que cada vez hace que queden menos recursos para afrontar tantas cosas que debe afrontar un intendente o un municipio, encima esto de la gran cantidad de aislados, la gran cantidad de contactos estrechos que se deben tener en sus domicilios, hace que empiece a crecer una suerte de presión social de la mano de algunos resultados que se demoran. ¿Esto lo están observando o lo has escuchado? Sí, Leo, correctamente, coincido en ese sentido. No solo lo escuché, lo hemos planteado dentro del COE Belleville y por supuesto transmitido al COE Villa María, y en la mesa del COE Villa María, en el chat, es queja frecuente de los colegas intendentes de la región que dependemos del COE Villa María, porque esto te cambia las decisiones, que vos esperes un resultado 4, 5, 6 días, muchas veces con la persona injustamente aislada, va cambiando los panoramas, complicando situaciones en familias ya de por sí que la tienen difícil, es decir, y va cambiando la estrategia que tienen los intendentes, porque quieras o no, ya entrando en el 7º mes, todos hemos trazado una estrategia. No solo me quedé ahí, como integrante de la mesa provincia-municipio entre intendente y el Ministerio de Gobierno, he planteado el tema ante el foro de intendentes nuestro e hicimos reuniones con el ministro Torres, el ministro de Gobierno, sí, quien asume todos estos cambios de estrategia. Recién escuchaba algo al vicedirector del Pasteur, sí, escuchaba que bueno, la estrategia se va modificando conforme, sí, a la escasez de recursos, al avance de este flagelo, digamos,
y me parece que tenemos que entre todos replantear a 7 meses cómo la vamos llevando y qué podemos mejorar. Y yo planteé un restyling al COE en 3 puntos centrales, que primero lo hice puertas adentro. Sí. Primero, que los intendentes seamos parte de la cadena de decisión, porque muchos también somos profesionales, conocemos algo y podemos aportar y tenemos buenos equipos. Segundo, ver cómo vamos a atender las enfermedades crónicas. Y la tercera pata son los tipos de testeos disponibles, que ahora están los más certeros, como el famoso hisopado. Yo no voy a hablar de técnicas químicas para no confundir a la gente. Ha demorado en sus resultados, pero sí está claro que los test rápidos tienen alto índice de error, no solo en la Argentina, que es uno de los países, sino el que más test compró, y remesas enteras han devuelto países desarrollados como España, Francia, Italia, lugares con quien tengo contacto con profesionales de primeras líneas. Entonces me parece que hay que revisar al menos estas 3 cuestiones dentro del COE de la estrategia sanitaria. Bien, Carlos, bueno, en los tiempos de televisión por ahí uno es desprolijo, porque tengo que hacer un punto y aparte y decirle, recordarle algo que usted lo sabe, pero al común de la gente, algunos sí y muchos otros seguramente que no, que en medio de todo este escenario que bien está describiendo, también está confirmado para dentro de nada más que unos pocos meses, más concretamente el 6 de diciembre, una elección interna en la Unión Cívica Radical. ¿Qué me puede decir de esto? ¿Van a llegar a una elección? ¿Van camino a la elección? ¿Es una fecha inmodificable? Lo primero que le pregunto es eso. Y para que la gente nos entienda, el radicalismo debe elegir autoridades internas para una nueva conducción. Sí. El radicalismo debe volver a ser autónomo y auténtico. Tiene 126 intendentes ejerciendo en la provincia de manera muy proba, con muy buenas gestiones, por lo tanto tiene para ofrecer alternancia de poder a Unión por Córdoba, que lleva 21 años. Para eso se debe parar sobre sus pies, y para eso el radicalismo debe hacer una interna pura, dentro del blanco y el rojo. Luego de hacer esa interna pura y tener las cosas claras, ver con quién armamos un frente para ofrecer una gama y un espectro más amplio a la sociedad para que puedan elegir. Vamos camino al 6 de diciembre, que sería la fecha, pero la Carta Marina, es decir, los puertos anteriores al 6 de diciembre, presentación de fichas de afiliaciones, cierre de padrones, presentación de alianzas, comienza ahora el 7 de octubre. Sí. Lo cual es imposible realizar política, Leo, sí, de manera libre, que es una bandera de la Unión Cívica Radical, cuando para llegar a Córdoba yo, por razones de COE y de primerísima necesidad, porque soy intendente, tengo que pasar 7 controles, uno de los más estrictos, el de Villa María. Para moverte entre localidad y localidad no podés, y menos con fines políticos. Claro. Por lo tanto, estarían arreando, si insisten con esta fecha y con esta Carta Marina, las banderas de la libertad del radicalismo. No se puede elegir internamente y quedaría el radicalismo en la mano de los pocos de siempre si insisten con esta fecha y con esta Carta Marina, dada la presencia del virus. Eso le iba a preguntar, porque todo hace suponer, usted recién empezó diciendo la cantidad de intendentes que tiene la UCR. Y a mí se me vino a la memoria algo que hemos hablado con usted en anteriores oportunidades, que tiene que ver con la territorialidad. Inclusive esa territorialidad que en algún momento en Juntos por el Cambio no se tuvo en cuenta, porque usted sabe cuál es mi postura, no fue respetado el radicalismo, particularmente en su territorialidad, y hoy, puertas adentro del radicalismo, uno ve que está pasando algo así, todo va camino, parece ser a Mestre Negri de nuevo, más algunos dirigentes importantes satélites, pero sin mucho poder de decisión para los intendentes. Sí, Leo, tal cual es así, y tengo mucha molestia personal porque como yo no pertenezco a ningún núcleo interno, por lo tanto estoy proscripto por afuera de la vida partidaria. Mi grupo se llama Grandeza Radical, es un grupo radical puro y ni siquiera nos permiten acceder a las reglas de juego, de cómo llenar las planillas de adherentes para formar el núcleo, que si lleva o no lleva el sello de la Junta Electoral, es decir, cosas muy primarias, sí, que yo no pensé que Mestre permitiría este tipo de cuestiones. Esto es seña de que se quieren seguir quedando con el partido unas pocas personas y mientras esté a nuestro alcance lo vamos a impedir,
vamos a impugnar y vamos a recurrir a la justicia. Y usted me dirá, ¿es un escándalo? No, queremos salvar al Partido Radical porque tiene mucho que dar y Juntos por el Cambio falló. Dejó de lado el radicalismo y a Macri, que le dimos las mejores elecciones en esta zona, sistemáticamente nos dejó de lado. Entonces tenemos el mayor derecho a recuperar nuestro partido y a decidir con quién nos vamos a aliar. Carlos, usted plantea, me lo había dicho hace ya no sé cuánto tiempo atrás, así que en este programa somos testigos de que le gustaría inscribirse en la carrera por la presidencia de la UCR. ¿Mantiene esa idea? Sí, desde el 18 de enero de este año, cuando festejamos el aniversario en Cruz del Eje, que se llamó Proyecto Cruz del Eje en alusión a la muerte del doctor Ilia, ahí hicimos el primer mitin, que luego se llamó Grandeza Radical el grupo, y soy el único que está abiertamente postulado y que dijo que quiere ser presidente del Comité Provincia de la Unión Cívica Radical. El resto fueron atisbos, fueron por ahí perros que ladraron y se retiraron de la escena. Pero temo una gran alianza y entente a puerta cerrada y nos dejen afuera por no ser un núcleo formado en franca violación a la Carta Orgánica Partidaria. Es decir, lo que el Comité Provincia en manos del doctor Mestre hoy y el Congreso Partidario en manos del doctor de Loredo, quien ocupa un bloque por fuera del radicalismo, lo cual es una barbaridad y un pésimo ejemplo, me parece que están cerrando las puertas a la libertad y a la posibilidad de participación. Estamos ante una flagrante proscripción, salvo que demuestren lo contrario. Ya no son pocas las notas que le hemos presentado en el grupo, el Comité Provincia, pidiendo aclaraciones de esto. Y lo último, Leo, en el Congreso Partidario, me planteé, no aprobé los balances porque no estaban exhibidos. Creo que no está cumpliendo la Carta Orgánica el Partido Radical. Mal le puede reclamar errores a la provincia y a la nación, porque hay que empezar cumpliendo puertas adentro. Yo reclamo porque en Belville hace 4 años y medio que gobierno con todas las de la ley. Entonces, por eso tengo derecho a reclamar. Estoy muy molesto con la conducción partidaria, está haciendo agua. Carlos, le agradezco muchísimo, no tengo más tiempo, sí me quedan 1.000.000 de preguntas, pero ha sido por demás claro y me imagino que esta va a ser una primera nota de varias que se van a suceder de aquí hasta diciembre. Así que un gusto como siempre y de nuevo muchas gracias. Gracias, Leo, UniTV, gracias por tenernos en cuenta. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, más claro échele agua, pero ahí estaba la postura del intendente radical, un hombre que se inscribe nuevamente en la carrera por la presidencia, pero plantea directamente que está proscripto. Así que bueno, esto va a dar mucha tela para cortar. Nosotros vamos a ir de nuevo a una pausa y ya cuando regresemos venimos con la opinión final para cerrar esta edición movida de Pensamiento Crítico.
Llegamos al momento final, vamos a ensayar una opinión, nos ha dejado muchísimo material y nos ha dejado poco tiempo. Me quedo con algunas declaraciones, me quedo con lo que dijeron los dos intendentes, Graglia y Rosso, que están haciendo lo imposible para evitar un regreso de fase, que todo hace suponer que estamos frente a una transmisión comunitaria y que los recursos humanos, sanitarios, están flaqueando. Y usted podrá decir, ¿pero qué? ¿Hubo un fracaso? Entonces, ¿para qué todo este tiempo? No, si todo este tiempo no se hubiera invertido en la única vacuna que hay, que es la cuarentena, hasta tanto aparezca la vacuna verdadera que está demostrando todas sus dificultades, esta crisis se hubiera multiplicado mucho antes, pero muchísimo antes. El tiempo que se ganó para poder dar respuestas desde el sistema de salud fue fundamental, fue imprescindible. No había otra salida, no había otra posibilidad. Y en esto, hoy estamos viendo una multiplicación, una aceleración de casos en un tiempo lógico que iba a llegar, pero fundamentalmente a partir de un mal comportamiento que estamos teniendo como sociedad. Y cuando hablo como sociedad, no solo digo de cada uno de nosotros, de los ciudadanos de a pie, sino también me refiero a algunas contradicciones o a algunos problemas que han mostrado en sus decisiones los gobernantes también. En esto no quiero dejar a nadie afuera. Y me quedo con lo que decía el subdirector del Hospital Pasteur. Da mucha bronca salir del centro de salud, donde conviven con la enfermedad, donde se empezó a convivir con la muerte. En los últimos días han aparecido personas que han fallecido de Villa María, de Villanueva y de la región, e ir y pasar por la puerta de un boliche y ver casi una cuadra de gente esperando sin ningún tipo de empatía ni responsabilidad. Esto llegó a tal punto que en la jornada de hoy, con esto cierro, el Consejo Deliberante emitió una resolución pidiendo el máximo comportamiento a todos y cada uno de los villamarienses. Seamos conscientes, seamos realistas, esto está en una etapa muy, pero muy difícil, están crujiendo las distintas respuestas que tiene el sistema de salud y tiene que ver con qué, con este mal comportamiento. El tiempo que llegó hasta acá es lo que está posibilitando que haya todavía respuestas. Si no hubiera sido así, para no buscar excusas, para no portarnos bien, esto sería realmente mucho más trágico por las horas que nos toca vivir. Nada más, muchísimas gracias. El próximo jueves a las 21 horas lo seguimos pensando juntos.